Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Dios, solo tú, tú eres
Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 4, versículo 14 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Este relato tiene lugar al comienzo del ministerio de Jesús. Ya en Lucas capítulo 3 vemos cómo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y ahí leemos que cuando estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él y lo llenó de poder para su ministerio. Así que cuando Jesús llega a la sinagoga de su ciudad, él ya ha estado predicando por el espacio de un año. Y ese año lo encontramos entre los capítulos 1 al 4 del Evangelio de Juan. Así que lo que tenemos aquí es la historia de Jesús llegando a su ciudad. Y Lucas nos cuenta tres cosas importantes acerca del ministerio de Jesús aquí. Primero, nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. 4 veces en los capítulos 3 y 4 leemos que Jesús estaba ministrando bajo el poder del Espíritu. Segundo, Jesús estaba enseñando la palabra de Dios. Entonces dice que todo el mundo lo estaba glorificando por las cosas que él decía. Y ahora leemos que Jesús llega a su ciudad y se despierta una expectativa en la gente. Oh, Jesús va a predicar hoy y nos va a traer un mensaje poderoso. Jesús va a hacer milagros. Algo especial va a suceder. Entonces había una expectativa en la gente. Y Nazaret era un pueblo donde todos se conocían. Nazaret en ese momento sería un pueblo pequeño de no más de 1000 habitantes. En los pueblos pequeños sucede eso, todo el mundo se conoce. Y en Nazaret todos conocían a Jesús. Así que Jesús llega a su pueblo después de un año de ministerio junto con sus discípulos y hay una expectación. Según el diccionario, expectativa es la esperanza de realizar o conseguir algo. ¿Sabes? Cuando tenemos esperanza, siempre tenemos una expectativa acerca de esa esperanza. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Qué puerta va a ser abierta? ¿Qué provisión vamos a recibir? Esas son expectativas buenas. ¿Cuáles son tus expectativas frente a la vida en este día? ¿Qué expectativas tienes hoy? Quizás son expectativas personales, o quizás tienes expectativas para tu familia, quizás son expectativas de trabajo. ¿Cuáles son tus esperanzas hoy? Así que imaginemos que estamos sentados en aquella sinagoga esa mañana, y toda la atmósfera de ese lugar está repleta de expectativas. Y seguimos leyendo en el versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Muchas veces en aquel tiempo, en las sinagogas, el orden que se seguía era el siguiente. Se hacían unas oraciones o se leían algunos pasajes de las escrituras y normalmente se leía la ley. Y la costumbre era que casi al final del servicio se le daba la oportunidad a un maestro para que se acercara a leer algo de las escrituras. Y normalmente ese maestro o rabí, como también lo encontramos en las escrituras, era invitado a leer un fragmento de los profetas. Y después de leer se hacía como una especie de reflexión o pequeño sermón. Por ejemplo, vemos esa costumbre también en el apóstol Pablo, cuando él visitaba las ciudades y asistía a las sinagogas. Entonces, esa misma costumbre la vemos aquí. Ya están llegando al final de ese servicio
y entonces en ese momento invitan a Jesús a pasar y a leer un fragmento de las Escrituras. Entonces Jesús se levanta porque siempre leía la palabra de pie, y él abre el rollo y comienza a leer del profeta Isaías en el capítulo 61, versículos 1 y 2. Ahora imagínate que tú estuvieras en esa sinagoga ese día y Jesús está allí. Y no solo está allí, sino que comienza a predicar de uno de tus versículos favoritos. Tú estarías alucinando, ¿no? Entonces Jesús está llegando a su ciudad de una manera especial, con un mensaje muy especial. Porque Él dice que sobre Él está la unción del Espíritu Santo. Y es la cuarta vez que esto es mencionado en Lucas capítulos 3 y 4. El Espíritu de Dios estaba sobre Él. ¿Y qué significa esto? Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando un rey iba al campo de batalla, o cuando un profeta comenzaba a servir, el Espíritu de Dios descendía sobre esa persona y la llenaba de poder para poder servir. Era una cobertura sobrenatural del Espíritu Santo sobre esa persona y que la capacitaba para el ministerio. Y Jesús aquí está siguiendo ese mismo patrón que siguieron los reyes y los profetas. El Espíritu Santo está sobre él. E igual que aquellos profetas predicaban, al igual que aquellos reyes veían cómo los cautivos eran liberados, el Espíritu Santo en Jesús hará lo mismo. Y déjame añadir esto. El Espíritu nos llena a nosotros de poder hoy para seguir proclamando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora aquí vemos cómo es ese ministerio de Jesús. Dice que vino a proclamar buenas nuevas a los pobres. Y él se estaba refiriendo a gente que era pobre físicamente y que no tenían esperanza, y también a gente que eran pobres espirituales. También vino a sanar al quebrantado de corazón. Vino a traer libertad a los cautivos, aquellas personas que estaban sometidas bajo la autoridad de alguien más y que no son capaces de tomar decisiones propias. Y también dice que ha venido a dar vista a los ciegos. Y no solo ciegos físicamente, sino también ciegos espiritualmente. Y finalmente dice que Él vino a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y quiénes son los oprimidos? Bueno, los oprimidos están incluso por debajo de los cautivos. La idea de oprimido es la idea de alguien que está empujando hacia abajo. Y hay tanta presión sobre tu vida que no te puedes mover. Y esa gente oprimida vivía sin esperanza, porque había un poder, había una autoridad sobre ellos que les impedía salir de ahí. Y Jesús vino a traerles libertad. Entonces mira la lista de estas 5 cosas. Y quiero subrayar el tipo de gente a la que Jesús vino a liberar. Los pobres, los heridos de corazón, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. ¿Conoces gente así? Es más, ¿te has sentido así alguna vez? Quizás estás hoy, allí donde te encuentres, pensando, wow, yo estoy también en uno de esos 5 de la lista. Porque a veces es fácil pensar en otros, pero todos hemos estado en esa lista de alguna forma, alguna vez a lo largo de nuestra vida. Pero las buenas noticias del Evangelio son estas. Jesús vino a traer libertad a la gente. Él vino a liberarnos del pecado y de sus consecuencias eternas. Vino a liberarnos de adicciones. Vino a liberarnos de la falta de esperanza. Jesucristo vino a darnos libertad. Y esas son buenas noticias. Ese es el mensaje que el mundo espera. Jesús es el libertador. Y hay esperanza para todos aquellos que viven oprimidos hoy, porque Jesucristo vive y Él trae esperanza a este mundo. Y no sé si te puedes imaginar a toda aquella gente allí escuchando a Jesús expectantes para ver qué tenía que decir acerca de este pasaje. Pero antes Él lee algo más. Versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué quiere decir eso? No quiere decir que ese año fuera solamente el año del favor de Dios. La idea es que se abre una nueva etapa. Es el tiempo donde Dios va a derramar su liberación.
el favor de Dios va a ser dado. Y esto tiene su base en el libro de Levítico, en los años del jubileo. Y la idea judía del año del jubileo era que cada 50 años la gente iba a ser liberada del cautiverio que tuviese. Toda la gente que estuviera oprimida o esclavizada iba a ser liberada en el año del jubileo. Todos los que estuviesen deudas iban a ser liberados. Todas las familias que hubiesen perdido tierras iban a devolverles esas tierras. El año del jubileo todo volvía a estar bien. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que su ministerio en este mundo iba a ser así. Todo volverá a estar bien otra vez. Y entonces Jesús hace algo muy interesante. Dice que enrolló el libro y se sentó. Y sentarse en aquel tiempo era la postura de un maestro que se sentaba porque iba a enseñar a la gente. Pero en lugar de enseñar, él se sentó y dijo una sola frase. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido. Y estamos hablando de una profecía dada por boca del profeta Isaías 800 años antes. Pero Jesús dice, esa profecía se está cumpliendo hoy aquí delante de vosotros y está siendo cumplida a través de mí. Jesús estaba señalando hacia sí mismo como el cumplimiento de esa profecía. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Bueno, la respuesta fue muy interesante. La tenemos en el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Lucas usa muchas veces en el Evangelio la expresión maravillarse. Leemos en varias partes del Evangelio de las cosas que la gente se maravillaba. Se maravillaban de las cosas que escuchaban, de lo que veían, de lo que Jesús hacía. Nos podemos maravillar de muchas cosas hoy en día. Nos podemos maravillar de un bello atardecer. Podemos observarlo y pensar, wow, a pesar de todo lo que está sucediendo en la humanidad, Dios sigue siendo quien sustenta su creación. No hay otro como Él. Y yo creo que es lo mismo que sucedía ahí. La gente se maravillaba, pero pensaban, wow, ¿quién es este hombre? ¿Por qué se cree él que es el cumplimiento de esa profecía? Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y pienso un momento lo que están diciendo. No era verdad. Ellos sabían solo un poquito acerca de Jesús. Era una media verdad. Y una media verdad es una mentira. Porque Jesús no era el hijo de José. Jesús es el hijo de María, que fue concebido por el Espíritu Santo y es el hijo de Dios. Sí, fue educado por José, pero José no era su padre. Conocían algo de Jesús, pero no conocían todos los detalles de Jesús. Y como no sabían todo acerca de Jesús, empezaron a rechazar todas las cosas que él decía. Incluso aunque lo habían visto crecer desde niño, pero no le conocían. ¿Sabes cuál es una de las cosas más peligrosas en la vida? Es tener un conocimiento muy pequeño de Jesús. Y a veces la imagen que se puede tener de Jesús es una imagen muy distorsionada. Porque ese conocimiento pequeño y erróneo actúa en nosotros como una pantalla que nos impide conocer quién realmente es Jesús. Y por eso allí la gente tenía dificultad con entender quién era Jesús. Y a medida que yo hablo con gente, me sorprendo que hay mucha gente hoy en día que ha oído acerca de Jesús. Incluso algunos han asistido a la iglesia desde que eran niños. Otros quizás crecieron en un ambiente católico. Otros quizás han leído un libro o han visto una película de Jesús, pero solo conocen un poquito de él. Algunos piensan, sí, Jesús fue un gran maestro, o era un hombre que hacía milagros, o fue un profeta, y todas esas cosas son verdad. Otros pueden pensar, Jesús fue el fundador de una nueva religión, o fue alguien que nos enseñó valores en la vida. Fue un buen hombre que murió en una cruz y ahora la gente se cuelga crucifijos en el pecho o en sus casas. Saben algo acerca de Jesús, pero no conocen toda la verdad de Jesús. Vivimos en un país que se declara mayoritariamente cristiano,
Tú puedes preguntar a mucha gente y ellos te dirán, sí, yo soy cristiano, aunque quizás nunca hayan ido a una iglesia. Y cuando hablas con gente así te das cuenta que necesitas avanzar para que esa gente que tiene una idea tan pequeña de Jesús puedan entender realmente todo el cuadro de quién es Él. Y en el texto que estamos leyendo, la gente que estaba allí rechazó a Jesús porque tenían un concepto muy pequeño acerca de Él y no querían recibir más revelación. Y vuelvo a repetir, para nosotros es muy fácil pensar en el otro, pero ¿cuántas veces nosotros podemos escuchar la palabra de Dios que se predica en una iglesia y decimos, ah, eso ya me lo sé, y la estamos rechazando? No la ponemos en práctica, y todos somos culpables de eso. Que Dios nos perdone, porque rechazamos muchas veces al Señor diciendo, ah, eso ya me lo sé. Los que estaban allí rechazaron a Jesús. Entonces, esa expectativa que tenían al principio comenzó a cambiar porque no podían entender quién era Jesús. Continúa diciendo el versículo 23, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¡Wow! El ambiente cambió muy rápido, ¿no? Primero están expectantes y maravillados esperando a ver qué es lo que Jesús les va a decir, y minutos después lo quieren tirar por un barranco. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo cambió tanto la situación? Bueno, Jesús les habló 3 cosas que eran 3 verdades, y los desafió a ver su propia ceguera, y los desafió a expandir su visión acerca del ministerio de Jesús. Jesús dice también aquí, médico, cúrate a ti mismo. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué dice esto aquí Jesús? Bueno, básicamente la gente lo que quería es que Jesús hiciera milagros como había hecho en otros lugares. Entonces la idea de médico, cúrate a ti mismo es esta. Si estás enfermo y eres realmente un doctor, cúrate a ti mismo. Entonces la prueba de lo que realmente eres está en lo que haces. En otras palabras, les dicen, haz un milagro para que probemos que eres quien dices ser. Pruébalo. Haz un milagro. Prueba quién eres. Y que eres el libertador, que eres el que abre los ojos a los ciegos. Pruébalo, demuéstralo. ¿Y sabes qué sucede? A lo largo de todo el ministerio de Jesús, cuando alguien le decía, muéstranos una señal, danos una prueba de quién eres, Jesús siempre rechazó eso. ¿Por qué? Porque no fue pedido en fe, siempre fue pedido en duda. Es como decirle, no creo que tengas autoridad y el poder, así que pruébamelo. Es muy diferente venir al Señor y decirle, Señor, tengo una necesidad y no hay nada que yo pueda hacer, pero creo que tú puedes ayudarme. Eso es venir a Jesús en fe. Y cuando Él vio esa fe en la gente, Él siempre respondió. Pero esta gente no estaba viniendo a Él con esa actitud. Le estaban diciendo, pruébanos, demuéstranos quién eres, Jesús. Y Jesús rehusó contestar. Lo segundo que Jesús dice es que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. ¿Y cuál es la idea que está detrás de esta expresión de Jesús? Bueno, lo que Jesús estaba diciendo es que su ministerio iba a ser rechazado por la gente a la que Él había sido enviado. Así como Israel había rechazado a los otros profetas, Jeremías, Amós, Jonás, etc., Jesús sabía
que iba a ser rechazado. Y aquí vemos un enorme contraste con cómo empezó el texto, lleno del Espíritu, haciendo milagros y glorificado por todo el mundo. Y Jesús está diciendo aquí que esa aceptación va a terminar en rechazo. Y parece muy extraño que aquel que vino a traer libertad a todo el mundo sea rechazado en su ministerio. Pero tenemos que entender una cosa, que fue por causa de ese rechazo y porque Él fue puesto en la cruz para morir, que Él pudo pagar el precio del pecado. Y por causa de su muerte y su resurrección, Él nos puede liberar. Ese rechazo formaba parte del plan de Dios para que nosotros pudiéramos ser libres, para que naciones pudieran ser libres. Y después les cuenta dos historias. Y aquí es donde la gente realmente se enfadó con Él, porque Jesús contó dos historias, dos milagros, uno de Elías y otro de Eliseo. Elías y Eliseo fueron dos grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Les tocó profetizar en una época muy oscura del pueblo de Israel, pero en medio de ese tiempo Elías y Eliseo declararon la palabra de Dios. Y el primero fue Elías, y conocemos la historia de cómo Elías es enviado al norte y allí entra en la casa de una mujer gentil. Y cuando Elías llegó a la casa de esta mujer le dijo, ¿tienes comida? Y ella dijo, tengo aquí un poquito para hacerme algo para mí y para mi hijo, y poco más. Y Elías le dijo, dame de comer a mí primero y después vas a tener para ti. Y a partir de ese día, dice la palabra de Dios, que esa viuda siempre tuvo aceite y harina para alimentarse. En medio de esa época oscura, ¿quién fue quien recibió la bendición? Una mujer pobre, viuda, que vivía sin esperanza, que no tenía futuro, que no tenía otra fuente de provisión y que además era gentil. Es decir, ella no era judía, no pertenecía a la nación de Israel, pero recibió la bendición de Dios. Y la otra historia también la conocemos. Naamán era el general del ejército sirio, era un hombre con poder, era un hombre con autoridad, pero tenía lepra. Y fue en busca de Eliseo. Y Eliseo ni siquiera se encontró con él, solo le mandó un mensaje. Ve y lávate 7 veces en el río y vas a ser sanado. Y Naamán fue y obedeció y fue sanado. Ahora, Naamán también era gentil. 2 personas que recibieron gracia de Dios y ninguna de ellas eran del pueblo de Israel. Eran gentiles, un hombre y una mujer. Y Lucas lo que hace es juntar la historia de un hombre y de una mujer porque eso nos da una visión global de toda la humanidad. Entonces lo que realmente Jesús quiere decir es, yo he venido a traer liberación a los hombres y a las mujeres, a los fuertes y a los débiles, y no solo a los de la casa de Israel. He venido a traer libertad también a los gentiles. Y eso son grandes noticias. El Evangelio no es solo para los judíos, es para toda la gente, no importa de qué país sea, no importa su lengua, su cultura, es para todos. Y en lugar de alegrarse de que ha llegado el año del jubileo del Señor, ellos se enfadaron. ¿Por qué? ¿Sabes? Cuando Jesús estaba leyendo este pasaje de Isaías, le faltó mencionar una cosa. En Isaías capítulo 61, en el versículo 2, dice, he venido a proclamar el año del favor de Dios y el día de venganza del Dios nuestro. Y esa era la frase que todos estaban esperando que Jesús dijera, porque ellos querían el favor para sí mismos, pero también querían el juicio de Dios contra los demás. Y Jesús dice, no, yo no he venido a eso, yo he venido a traer esperanza, a traer sanidad y a traer libertad. Y ahora no es el tiempo del juicio, ahora es el tiempo de la gracia. Y ellos estaban enfadados porque el rabí, el maestro del pueblo, estaba diciendo que iba a traer su mensaje a los gentiles, gente que no se merece la bendición, gente que eran enemigos de ellos. ¿Cómo Dios puede bendecirles? Hermanos, amigos, eso es gracia. Bendecir a gente que no se lo merecen. Y Jesús vino a darnos gracia a todos. Y al escuchar que Jesús
venía a dar gracia a todo el mundo, ellos se enfadaron, porque ellos eran muy egocéntricos, solo pensaban en ellos mismos, su propia libertad, su propio país, su propia identidad, lo querían todo para ellos y no tenían la expectativa de que Jesús traía una esperanza aún más grande, no solo para ellos, sino para más gente. No entendieron que Jesús vino para todo el mundo. Y ellos querían lanzar a Jesús por un barranco. Y esto puede ser un símbolo de lo que nos sucede cuando estamos decepcionados. ¿Cuántas veces estás decepcionado y dices, se acabó, hasta aquí, no más? Ya no le voy a volver a hablar, ya no voy a volver a confiar después de lo que pasó, ni voy a ir más a la iglesia, ya no voy a hacer más esto o lo otro. Es decir, estamos haciendo lo mismo, tomamos la situación y la queremos lanzar por un barranco, porque estamos decepcionados. Pero en Jesús hay esperanza. Él quiere traer esperanza en medio de esa situación que estás viviendo. Él quiere traer esperanza para tu familia. Él quiere traer esperanza a España. Y nos usa a nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de ser embajadores de esperanza en este mundo, porque el mismo Espíritu que reposó sobre Jesús está ahora sobre nosotros y nos ha llamado a ser parte con Él para traer libertad, para traer esperanza, para traer sanidad a este mundo. Aleluya. Amén. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu más alto,
gracias.